Y lógicamente, como no podía pasar un día más sin hablar del tema de los audios, pues dejadme que os diga que más allá de lo que se está filtrando, de lo cual obviamente no me voy a hacer eco en absoluto, lo cierto, más allá de comentar lógicamente por encima pues el asunto, que es básicamente un chantaje al Real Madrid, y como buena prueba de ello es lo que se publicaba ayer en el Transistor, donde decían y confirmaban que José Antonio Avellán había intentado chantajear a Florentino, chantajear en definitiva al Real Madrid, exigiendo 10 millones de euros para no publicar los audios, lo cual obviamente es una auténtica burrada, porque además da buena muestra de lo inmoral que puede llegar a ser una persona que revela conversaciones privadas grabadas en un entorno de confianza, traicionando lógicamente pues ¿cómo diría? La honestidad, no la honestidad, pero sí traicionando la confianza, de hecho, que otra persona con la que hablas está depositando en ti. Yo personalmente no sé si era José Antonio Avellán el que estaba sentado con Florentino Pérez o no, pero en cualquier caso que había hilos moviendo a esa persona que estuviera sentada con Florentino Pérez, que dejadme que os diga, Florentino Pérez no es una persona promedio, él sabe perfectamente elegir a sus amistades y lógicamente si salió de alguna de ellas es porque alguien le ha traicionado, evidentemente. O sea, yo creo que esto no hay que ser científico de la NASA para darse cuenta de que aquí hay primero una traición y luego un intento de chantaje. O sea, 10 millones de euros es una auténtica burrada y una auténtica barbaridad. Así que obviamente no me queda más que, como madridista, denunciar lo que en mi opinión es una extorsión y un intento de chantaje al que, por supuesto, no tengo que deciros que el Real Madrid no accedió en absoluto. Sería, vamos, vergonzoso lo primero e inmoral también lo segundo, e hizo muy bien Florentino en no aceptarlo, y lo que tiene que hacer ahora es meterle una buena demanda y desde luego que se les caigan los pantalones a los tobillos, porque lo que han hecho desde luego es triste, es lamentable, es retorcido y es pues de lo peor que se pueda ver. Al que por desgracia ya sí que no vamos a ver ni en su mejor ni en su peor versión en el Real Madrid, a pesar de haber estado con nosotros, es Achraf Hakimi, que ayer hacía su debut con el Paris Saint-Germain y que, dejadme que os diga, maravillaba a todo el mundo porque se convertía para mí en uno de los mejores jugadores del partido. Como sabéis, Achraf funcionó por su banda derecha, la que le gusta, la que es suya y la que domina completamente, con una profundidad y una velocidad vertiginosa en esa victoria del Paris Saint-Germain frente al Le Mans por 4-0, en la que servía además una asistencia y en la que era un constante peligro y un constante puñal y dolor de cabeza para el modesto equipo del Le Mans, que tampoco pudo hacer nada ante el vendaval que se le vino encima con el Paris Saint-Germain. Por cierto, un Paris Saint-Germain que todavía no vio en sus filas ni a Sergio Ramos ni a Kylian Mbappé, así que no quiero imaginar cuando estos dos ya se incorporen a filas y pues formen parte de la dinámica del grupo, tampoco a Neymar, evidentemente. Así que en este sentido, pues la verdad es que vuelvo a lo de Achraf, creo que hemos perdido un jugador que era una auténtica maravilla, o sea, acaba de debutar con el Paris Saint-Germain y lo está haciendo increíblemente bien. Creo que el Paris Saint-Germain ha juntado un grupo de jugadores con una mezcla de veteranía y de juventud absolutamente increíble, y en este sentido creo que están haciendo un proyecto realmente ganador, y desde luego si es lo que le prometieron a Neymar, pues casi que lo tienen conseguido, porque vamos, es que no hay más que ver pues lo que estamos viendo, ¿no? Que al final Donnarumma era hecho oficial ayer, Wijnaldum ya venía de tiempo, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, o sea que desde luego las estrellas del Paris Saint-Germain no podrán quejarse de que los directivos del Paris Saint-Germain no están haciendo desde luego el famoso proyecto ganador que tanto Neymar como dicen Mbappé les exigían para seguir adelante en el equipo parisino. Y a día de hoy, desde luego, para mí no quepa duda que el Paris Saint-Germain va a ser uno de los rivales a batir en la próxima Champions y en el próximo, en la próxima edición de la máxima competición europea. Y pues también tengo que deciros que, a pesar de las dudas últimas o dudas de última hora que ha tenido Ancelotti con el jugador, es decir, que era un jugador que estaba previsto que saliera del Real Madrid, pues porque tenía que extender su cesión con el Milan, finalmente parecía que Ancelotti se lo quería quedar precisamente para antes de que empezara la temporada, por lo menos para probarle y tener la oportunidad de verlo, y pues parece que finalmente se va a marchar, y para esto quedan 2 días. Este periodista
italiano es el que afirmaba precisamente que Brahim Díaz y el Milan están a punto de cerrar el acuerdo y que para ello quedan apenas 2 días. No sé si serán 2 o 3 o 1, pero desde luego en esta semana parece que efectivamente va a ser cuando finalmente Brahim Díaz, bueno, pues pase otra vez a vestir de rosonero y pase a la pretemporada del equipo italiano. Para mí, pues ¿qué os voy a decir? Lógicamente es una pena, no me voy a poner a llorar, pero sí es cierto que es un jugador de mucho talento que si había llegado a crear duda en Ancelotti, es decir, a nivel de qué puedo hacer para quedarme en el Real Madrid, desde luego lo había conseguido y yo creo que además estaba preparado para presentar batalla y presentar candidatura a un puesto en el equipo, no digo un puesto en el equipo titular, pero sí desde luego a tener un puesto y una posibilidad con el nuevo Real Madrid de Ancelotti, pero finalmente parece que por unas circunstancias o por otras, pues finalmente el malagueño se marchará. Yo de verdad que le deseo la mejor de las suertes porque todo lo bien que le pueda ir en el Milán, lógicamente son oportunidades para él para volver al equipo blanco seguramente en un futuro. Así que bueno, pues no nos queda otra más que, bueno, pues asumir que Brahim Díaz se va a marchar, que el Real Madrid extiende la cesión del contrato de Brahim Díaz con el Milan un año más, que ya hay cantidades además para posibilidades de recompra, de compra por parte del Milan, que están en torno a los 20-27 millones de euros, más o menos en ese rango. Y bueno, pues como digo, que empiece la temporada, que el jugador le vaya bien, que se gane por fin un puesto de titular indiscutible con Piatti y bueno, pues ya a partir de la temporada que viene hablaremos de lo que será el futuro de Brahim Díaz. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días a todos. Atención porque tenemos ni más ni menos que respuesta de Haaland. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente ayer Christian Falk, periodista de Bild, que ya sabéis que era el medio en Alemania que comentaba justo a lo que hacía referencia a la última noticia de anoche sobre la posibilidad de que el jugador y el Dortmund estén mucho más cerca de lo que pensamos de, bueno, flexibilizar su postura de cara al noruego y, bueno, pues que quizá a lo mejor estarían efectivamente más dispuestos a venderle que otra cosa porque además ya tendrían incluso hasta el delantero que vendría a reemplazarle. Bueno, el asunto es que pasaba un poco desapercibida una noticia que considero realmente importante y es que sabéis que ayer Haaland volvía a los entrenamientos del Borussia de Dortmund y como digo, Christian Falk, que es un periodista del citado medio de Bild, le preguntaba en primera persona, de primera mano, si se iba a quedar en el Borussia de Dortmund y la respuesta de Erling Haaland la verdad es que era ciertamente llamativa porque según el mismo periodista tuiteó en Twitter, valga la redundancia, fue sonreír y no decir nada. Es decir, un jugador que está ilusionado con su proyecto, con su equipo, que ve el futuro brillante, ni de lejos, simplemente sonríe y no dice nada. Vamos, lo primero que hace es, por supuesto, afirmar que está encantado, hacer algún tipo de gesto positivo, un pulgar arriba, un guiño, lo que sea. Pero evidentemente la respuesta de Haaland, que deja todas las incógnitas abiertas, un silencio que en mi opinión es estruendoso, más por todos los rumores que se vienen conociendo, pues creo que lógicamente hacen pensar que el jugador está en mi opinión más cerca que nunca de poder salir del Borussia de Dortmund y efectivamente la situación se calienta porque el Real Madrid y el Chelsea están ahí en la pelea por el jugador o por lo menos son los candidatos mejor colocados a llevárselo, así que mucho ojo porque lo de Erling Haaland va a dar mucho juego también este verano. Y bueno, otra de las cosas que atañen al equipo, que atañen a la pretemporada y a los jugadores y a los nombres propios que van a ser más o menos importantes, vamos a hablar ahora de un nombre propio que desvelaba José Luis Sánchez en el Chiringuito y que es Eden Hazard, al que al parecer Ancelotti quiere recuperar en su mejor forma y en su mejor versión. Al parecer Eden Hazard volverá de las próximas vacaciones el próximo 27 de julio, tiene un poquito más de vacaciones, precisamente sabéis por su participación en la Eurocopa, a pesar de que en el último partido pues no estuvo por problemas o por molestias que tenía en una de sus piernas, parece que era el femoral, pero bueno, en cualquier caso el jugador va a volver completamente recuperado y yo creo que dependiendo de cómo veamos a Hazard en la vuelta, veremos al Hazard de la temporada, es decir, si vemos a un Hazard que vuelve lógicamente con sobrepeso, pasado de forma o fuera de forma, pasado de peso, etcétera, etcétera, pues seguramente tendremos más de lo mismo, pero si Ancelotti consigue, o por lo menos el efecto Ancelotti, es decir, que el propio Hazard vea que con este nuevo proyecto se inicia una nueva etapa y que puede tener una oportunidad, pues entonces yo confío en que Ancelotti efectivamente pueda recuperar al mejor Hazard, al jugador que todavía no ha podido demostrar nada por diferentes circunstancias en el Real Madrid, pero que no tiene para mí todo perdido, sino que todavía
confía en que esta tercera temporada sea precisamente la de poder salir adelante y desde luego conseguir que saquemos o podamos ver los madridistas pues a aquel Hazard que nos maravilló en el Chelsea y que de momento, por desgracia, no hemos podido ver por aquí. Lógicamente es una empresa muy complicada, es una empresa realmente difícil, pero en cualquier caso pues habrá que asumir las consecuencias y yo espero y confío que en Carleto, bueno, pues de alguna manera se vea a un entrenador que te saca lo mejor, que consigue la mejor versión de ti y que por fin Hazard, a pesar de todo lo que se le puede venir encima con el fichaje de Mbappé, pues pueda ofrecer al equipo blanco lo que en mi opinión es su mejor versión, que por desgracia, como digo, pues todavía no hemos tenido la ocasión de ver. Precisamente en este sentido, y ya lo comentábamos el otro día, que podía ser una levantada monumental, es lo del tema de Ilaix, el jovencísimo jugador del Fútbol Club Barcelona, que según la cadena SER, efectivamente está mucho más dentro del radar del Real Madrid de lo que algunos piensan. Es decir, el jugador no ha renovado con el Barça, Laporta lo que le ofrece es un contrato pues en gran medida como el resto o unas condiciones para renovar a la baja y eso al jugador parece que no le interesa y el Real Madrid está revoloteando y el FC Barcelona lo sabe y por supuesto tienen miedo de que se les vaya un jugador que es un auténtico talento, con el que comentó Koeman, que llegó prácticamente a última hora porque mientras todos estaban asombrados con Riqui Puig, con Pedri y todo este tipo de chavales que surgieron nuevos, pues de repente llegó, y con Ansu Fati por supuesto, llegó Ilaix y bueno, pues de alguna manera sin hacer ruido se ha convertido en una de las grandes promesas del Fútbol Club Barcelona también, pero el problema es que dentro de los culés pues parece que no hay mucha intención de tirar la casa por la ventana por un jugador que en mi opinión puede ser un jugador de futuro, con mucho futuro, una gran promesa y que sin embargo podría ver pues acabar sus días en el eterno rival que es el Real Madrid. De momento ya les levantamos a Jaume Jardí, que ya sabéis que os comentaba ayer que ha fichado por el juvenil, bueno, irá directamente al Castilla, mejor dicho, no sé si al Castilla o al juvenil ahora mismo, porque es un chaval realmente joven, pero en cualquier caso es una perla que tenía el FC Barcelona y un 3/4 de lo mismo, al final se lo hemos terminado levantando y ojo porque el Real Madrid, aunque comentan que no haría nada antes de 2022, lo cierto es que sí que es verdad, o parece que es verdad que hay mucho interés. Esto es lo que dice al menos la cadena SER. A mí lógicamente esto me motiva mucho porque me parece fantástico y maravilloso que efectivamente, bueno, pues pueda el Real Madrid llevarse a otro jugador que en mi opinión es un auténtico talento. Ya tenemos a Cubo, ahora el siguiente, a ver qué ocurre. Y el que de una manera inversa a Brahim Díaz parece que acaba de poner en espera lo que va a ocurrir con su futuro, porque además, exactamente igual que le ha ocurrido a Brahim Díaz, parece que le ha ocurrido a Isco Alarcón, pues es precisamente el de Arroyo de la Miel, que junto con su padre y agente han decidido esperar al mes de agosto para ver qué ocurre. Y es que, como digo, uno de los jugadores que más se comenta han sorprendido en esta pretemporada ha sido el malagueño, por su estado de forma, que es mucho más ligero, mucho más fino que la temporada pasada y que es escandalosamente mejor que cuando estaba con Zidane, con el que sabía que prácticamente no tenía nada que hacer. Bueno, pues parece que ahora con Carleto, que es el entrenador que mejor rendimiento le sacó en su día al jugador de Arroyo de la Miel, al ex del Málaga, pues parece que podría haber recuperado la ilusión por volver a jugar y por volver a ser importante. Según dicen, el Real Madrid está convirtiéndose en un equipo muy vertical, con lo cual yo personalmente le auguro a Isco un panorama difícil en el sentido de que no va obviamente con su juego, pero si el jugador consigue amoldarse lo suficiente y además consigue cumplir con lo que quiere Ancelotti de él, entonces creo que tendrá la posibilidad y las oportunidades lógicas que cualquier otro jugador puede tener en esta misma situación. No sé qué ocurrirá finalmente, lo cierto es que tampoco se matan por Isco en el mercado, excepto el Milán, que parecía el equipo más cercano a ficharle, pero que por cuestiones de salario, por cuestiones de exigencias del jugador, pues no parecía claro que al final Isco fuera a jugar al Milán, pero parece que sí que había cierto acuerdo entre el Milán y el Real Madrid precisamente para, de una manera o de otra, negociar por el jugador. De hecho, dicen y además rumorean que en ese partido que tenemos con ellos el próximo 8 de agosto, 6:30 de la tarde en Austria, pues parece que aprovecharán para acercar posturas a ambos clubes sobre determinados jugadores. Supongo que Brahim ya estará para entonces allí, pero, por ejemplo, ¿qué ocurrirá con Isco Alarcón y algún jugador que otro que haya o con el que haya interés del Milan por parte del, mejor dicho, el Real Madrid por parte del Milan? Y lógicamente, precisamente, yo no sé si sabe él algo ya y por eso
se publica esta noticia y parece que es decisión del jugador, Jules Koundé habría ni más ni menos que rechazado al Tottenham precisamente para esperar al Real Madrid. Es decir, el jugador tiene tan claro que quiere jugar en un grande, pero que ese grande tiene que ser el Real Madrid, que ni por asomo piensa moverse a ningún otro equipo que no sea el conjunto merengue. Y además, sabes que tiene ofertas de sobra, pero también es verdad que está muy atento a lo que haga su compatriota Rafa Varane, porque en tanto o tan pronto como salga el jugador del Real Madrid en dirección a Manchester, parece que si el Real Madrid da el paso y está interesado en fichar al jugador y encuentra algún punto de encuentro, valga la redundancia, con el Sevilla, entonces el jugador estará encantado de estampar su firma con nosotros. Yo personalmente, bueno, pues me alegraría muchísimo, porque creo que sería un gran activo a añadir a la línea de defensa, que lógicamente no defraudaría absolutamente nada, porque los registros, las marcas, las performances que está llevando a cabo en el Sevilla, pues yo creo que son desde luego para ilusionarse. Así que bueno, pues por un lado me halaga como madridista que este jugador obviamente se vaya quedando o con la idea de jugar en el Real Madrid, porque desde luego lo que sí es cierto, y dejadme que os diga algo, por lo que hay que ser honestos, cuando Mbappé ve cómo se está reforzando el PSG y lo que tiene el Real Madrid, que no está gastando más allá de él mismo en intentar reforzar la plantilla con nuevos, o con, mejor dicho, con jugadores bien asentados ya en el espectro futbolístico, lógicamente Mbappé eso también yo creo que le va a importar y lo tiene que hacer. Es decir, cuando Mbappé se vea rodeado por los mejores, pues lógicamente, o si Mbappé se viera rodeado por los mejores, pues más posibilidades de ganar, evidentemente. Así que bueno, ojalá que tanto Koundé como muchos otros vengan también al Real Madrid. Y ahora una noticia que estoy seguro que os va a interesar muchísimo, precisamente porque alegan, dice Marco Ruiz, que Guardiola se habría entrometido en la posibilidad de que el Real Madrid termine fichando a Lewandowski. Es decir, que de manera indirecta Marco Ruiz comenta que Robert Lewandowski sigue en la agenda del Real Madrid. Es decir, que de alguna manera, si se complica la situación, si no nos podemos hacer lógicamente con Erling Haaland o Kylian Mbappé, quizá en este caso, el Real Madrid iría a por Robert Lewandowski. Pero el problema es que Guardiola, que es lógicamente el entrenador o uno de los entrenadores que mejor conoce a Robert Lewandowski, pues le quiere para el City. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque Harry Kane resulta que no va a ir finalmente, según comentan, al Manchester City, y que precisamente por eso Guardiola pues se ha quedado con una alternativa en su cuaderno de apuntes, donde ha dicho, vale, si no tenemos a Harry Kane, entonces vayamos a por Lewandowski, porque es un tío que todavía nos puede dar muchos años de fútbol a pesar de sus 32 años. Yo esto es algo que he venido defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Robert Lewandowski es un jugador que puede dar perfectamente 4 o 5 años, porque tiene una de las formas físicas más espectaculares que yo haya conocido. Robert Lewandowski es un tío que se cuida al extremo del estilo de Cristiano Ronaldo, y lógicamente Robert Lewandowski es un jugador que debería estar sí o sí en la agenda del Real Madrid, en el caso, como digo, de que no vinieran otros. Que sí, que la prioridad puede ser Haaland, puede ser Mbappé, que es lo suyo, ¿vale? Porque son más jóvenes y todo eso. Pero obviamente, como números, tú estás fichando un tío que te garantiza 40 o 50 goles por temporada. Es decir, que no es ninguna tontería. Así que para mí, si el Real Madrid no tiene ya en la agenda a Lewandowski, desde luego le tiene que faltar poco, porque es escandalosamente espectacular cómo un tío de esos no puede estar en más agendas de más clubes. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero como para los madridistas la primerísima prioridad no es en principio Erling Haaland, sino Kylian Mbappé, por supuesto, bienvenido sería Erling Haaland si finalmente decidiera vestir de blanco, lo cierto es que la información que pasa hoy José Félix Díaz hace temblar los cimientos como un terremoto de todo el fichaje, excepto si eres madridista y conoces y eres consciente del pedazo de presidente que tenemos, que no se va a dejar amedrentar por este tipo de informaciones. Y es que comenta José Félix Díaz que el PSG quiere bañar definitivamente en oro a Mbappé, pero es que va a llevar la apuesta tan alta y la va a llevar tan allá, tan lejos, que le haría ya una oferta que está completamente fuera de mercado, con tal de igualar el salario del jugador a Neymar. Evidentemente esto sí que es
pues tirar la casa por la ventana literalmente. Dejadme que os diga que Mbappé no se va a dejar amedrentar ni por todo el oro del mundo y que mejor haría el PSG en ir buscando un reemplazo ahora que Messi parece que también se le va a complicar. Yo apuntaría personalmente a Cristiano Ronaldo. Ni por todo el oro del mundo se va a quedar Mbappé en el PSG y por supuesto esto no va a hacer temblar el pulso a un Florentino Pérez que en mi opinión ya se está preparando para asaltar a Kylian Mbappé en el próximo mes de agosto. Seguramente el Real Madrid ya está preparando toda la estructura para ir a por el jugador de Bondy en el próximo mes y medio, porque además ya queda solo un mes para la Liga y será justo recién empezada, la competición doméstica cuando el Real Madrid realice la primera oferta o gran oferta al Paris Saint-Germain. Así que tranquilos, esta información de José Félix Díaz es muy cierta. José Félix Díaz es una persona que maneja muy buena información, pero eso no quiere decir que se vaya a cumplir. Es decir, el PSG puede tener todas las buenas intenciones del mundo, pero lógicamente ahí estamos nosotros y ahí está Mbappé para pararles los pies. Y por cierto, al hilo de Mbappé, dejadme que os dé un detalle que es importante, que me pasaban precisamente ayer y además me venía por el canal de inglés, y es que hoy precisamente estuve bicheando un poco el Instagram de Kylian Mbappé. La última foto que había subido era, pues un corto vídeo en el que felicitaba la fiesta nacional a todos los franceses, con lo cual nada que se pueda inferir de allí, pero lo cierto es que hoy precisamente terminaban, hoy o ayer, las vacaciones de Kylian Mbappé. Ahora empieza lo bueno y ahora sí que se van a empezar a remover las aguas porque lógicamente ya no queda más tiempo. El jugador tiene que volver a Francia, tiene que volver al Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain que por cierto debutaba ayer contra el Le Mans en un partido que ganaba 4-0 y lógicamente le están esperando con los brazos abiertos. Pero claro, evidentemente con toda la que está montada, Kylian Mbappé está precisamente esperando a volver a Francia para comenzar a mover lo de su futuro y muy probablemente el Paris Saint-Germain lo saben y por eso le están esperando también para que decida una cosa o la contraria, es decir, para que se siente con ellos a renovar o a decirles, mira, que no voy a renovar, que ya se lo ha dicho por cierto, que ya lo saben, pero vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Así que sea lo que sea, vayamos en una dirección o en otra, lo cierto es que hoy, a día 15 de julio, empieza lo bueno con el tema del fichaje de Mbappé. Lógicamente hay que esperar a que Mbappé le dé al botón para que empiece a moverse la rueda. A partir de ahí el PSG reaccionará y a partir de ahí también el Real Madrid estará muy atento a todo lo que sucede para ir a por el jugador directamente. Obviamente esto es lo que nos gusta. Ahora empieza el rock and roll, empieza lo bueno y bueno, pues como digo, hoy es 15 de julio, nos vamos hacia todo el camino recto, hacia el mes de agosto finales, cuando realmente, en mi opinión, será el auténtico desenlace de toda esta historia que viene ya de muy lejos y que ojalá finalice con un final feliz para el Real Madrid. Bueno, vamos a volver precisamente a la actualidad de nuestro equipo porque ayer Pintus volvía a reventar literalmente a los jugadores en el gimnasio. Salían varios vídeos, salían varias imágenes en los que se veía a los jugadores entrenando en el gimnasio. Por cierto, un gimnasio que ha visto esta semana pasar por allí a Ferland Mendy, también a Martin Odegaard y a Rodrigo, precisamente pues por diferentes circunstancias. A Mendy, por ejemplo, es por el tema de la lesión que arrastra. A Rodrigo porque parece que le quieren convertir en un auténtico Superman muscular precisamente para que tenga más potencia y pueda convertirse en un jugador mucho más potente, ágil, rápido y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues ayer precisamente era un poco al contrario. Lo que hacía Pintus era llevar a todos los jugadores allí porque seguramente lo que quiere es, trabajando con pesos, pues añadir explosividad, añadir potencia a unos jugadores que lógicamente para mí y en mi opinión, mi humilde opinión y con todos los respetos al equipo técnico anterior, pues no estaban en las mejores condiciones para ser los jugadores más competitivos de Europa. Además hay otro vídeo por ahí en el que se ve a Carvajal y me parece que es a Lucas Vázquez con un ejercicio, o sea que realmente los jugadores están muy motivados y están haciendo todo lo que pueden para estar y llegar muy a punto al comienzo de la temporada. Yo creo que lo van a estar, yo creo que no les va a costar demasiado porque están todos extraordinariamente motivados con el nuevo proyecto, con el nuevo entrenador, y si es cierto que hay jugadores que lógicamente a lo mejor no van a estar en los planes de Ancelotti porque no pueden estar todos, pues desde luego no va a ser porque no estén poniendo de su parte. Ya habéis oído lo de Isco, que está en una forma física tremenda, que todo el mundo lo está diciendo. Se ha dicho también de Mariano, se ha dicho también de Rodrigo, que va a ser el hombre de Carlo Ancelotti, así que en este sentido yo me alegro mucho de tener estas noticias porque por lo menos ves a un equipo que está comprometido, que está motivado y que va al 100% y encima aún
a un preparador físico que está dando lo mejor de sí para recuperar la mejor versión de nuestros jugadores y que de nuevo, otra vez, el tema de las lesiones no sean un problema. Así que bueno, vamos a ver, vamos en el buen camino. Y bueno, por supuesto, cómo no, una vez más, quizá en el plano deportivo ahora mismo no estamos en la cúspide de Europa, pero donde sí estamos en el ranking, donde seguimos encumbrando a todos los demás equipos futbolísticos o clubes futbolísticos, es en el tema de las finanzas y cuando se trata sobre todo de la gestión que haya llevado a cabo el Real Madrid con el tema del coronavirus, quien va a ser, si no el único, de los muy poquitos equipos europeos que efectivamente ya de manera confirmada y oficial va a arrojar un saldo positivo en sus cuentas de 874.000 euros, que lógicamente no es dinero, pero teniendo en cuenta que ha sido un rejonazo por parte del COVID de 300 millones de cotización en ingresos, evidentemente no es más que para elogiar la labor de Florentino, que ha conseguido que, a pesar de la dureza con la que ha golpeado esta crisis financiera derivada del COVID a todo el espectro económico prácticamente mundial, consiga todavía haber tenido beneficios. Esto sí que es de admirar, esto sí que es asombroso, y dejadme que os diga más, porque todavía hay más. En la tesorería hay cerca de 122 millones de euros, lo cual es una buenísima noticia cuando se trata de fichajes, porque además, lógicamente, este año ya sabéis que se espera recuperar todos los ingresos por parte o precisamente en concepto de ticketing, es decir, de vuelta de público a los estadios, que lógicamente van a ayudar y contribuir a aliviar las cuentas del equipo blanco. Así que muy buenas noticias en este sentido, porque el Real Madrid una vez más vuelve a demostrar que a nivel de finanzas no hay quien le gane y que la gestión del club está a día de hoy en las mejores manos posibles, puesto que otros que por ejemplo tienen muchos más problemas financieros, pues veremos a ver cómo salen, si es que salen de esta, porque el Real Madrid, aunque sea de mala manera, sí que podría prescindir incluso el proyecto de la Superliga, que ojalá no sea así, pero para poder seguir viviendo el Real Madrid lo tiene bastante más fácil que los demás, así que veremos a ver qué ocurre. Y ojo, porque parece que lo que también va a tocar a su fin es el tema de Rafael Varane. Al parecer, según he estado viendo en el canal de YouTube de Fabrizio Romano, Varane, el Manchester United ya tienen acuerdo total y ahora es el United el que está en contacto directo, según Fabrizio Romano, con el Real Madrid. Y hay contacto directo en el sentido de que, uno, quieren conocer la posición del club con respecto al jugador, que de hecho ya la conocen porque están abiertos, el Real Madrid está abierto a vender a Rafa Varane. Y número dos, y más importante, cuál va a ser el asking price, es decir, cuánto va a pedir el Real Madrid por Rafael Varane. Evidentemente todas las informaciones han apuntado y han ido filtrando a la prensa que el United no va a ofrecer más de 45 millones por él, pero ya sabe perfectamente que se van a encontrar con un muro. Además, añadía Fabrizio Romano algo muy interesante, y es que decía precisamente que Rafa Varane es un tipo que cambió a mediados de noviembre de agentes, y son los agentes los que le están moviendo, de representación me refiero, los que le están moviendo a buscar futuro en la Premier. Decían que el jugador quiere probar algo nuevo, que quiere algo diferente y que evidentemente a partir de aquí el jugador ha buscado nuevas expectativas más allá del Real Madrid. Lógicamente las va a encontrar en un United donde va a ir como una de las figuras clave, que dice además Romano que Varane va a tener el mismo rol, o por lo menos el mismo nivel jerárquico, por así decirlo, que Jadon Sancho. Por lo menos le van a dar esa, ¿cómo diría? Esa importancia, ¿vale? Entonces a partir de ahí, pues lógicamente nada que decir, simplemente pues esperar a ver qué se sucede, y muy probablemente yo estoy casi confiado de que el Real Madrid le va a vender, precisamente porque va a necesitar ese dinero seguramente, ya no solo para Mbappé, sino alguna sorpresa más que me está dando a mí que pudiera llegar. Pero bueno, eso ya ahora queda un poco pues esperar, pero vamos, que yo creo que está prácticamente hecho.